Ven y acompáñanos a vivir estos encuentros hermosos por el canal de Por Su Llaga Somos Sanos. 2 veces a la semana son grandes encuentros de evangelización que nos pueden ayudar para nuestro crecimiento espiritual. Dios me los bendiga y un abrazo de Jesús y María para todos. Muy buenas noches para todos mis queridos hermanos, paz y bien como lo decía San Francisco de Asís, y un abrazo de parte de Jesús y María. Hoy nos encontramos de nuevo aquí en la página de Por Su Llaga Somos Sanos. Comparta este video para que llegue a muchas personas, mis queridos hermanos. Hoy tengo un tema muy hermoso que vamos a hablar sobre la tentación. Sobre la tentación y quién la pone, mis queridos hermanos. ¿Por qué hoy estoy hablando sobre este tema? Porque se me acerca un joven y me dice: David, ¿la tentación es pecado? Él me hace esa pregunta: ¿la tentación es pecado? Y después me dice: ¿la tentación la pone Dios? Entonces yo le digo: mi querido hermano, la tentación no es pecado. Él me dice dos preguntas, entonces vamos a hablar sobre estas dos preguntas en el día de hoy. Entonces vamos a la primera pregunta, que dice: si la tentación es pecado, pues la tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación. ¿Por qué la tentación no es pecado? Porque si la tentación fuera pecado, entonces Jesús fuera cometido pecado cuando fue al desierto. Pero Jesús no cometió pecado. Jesús fue tentado, mas no cayó en la tentación. Entonces la tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Dice la palabra de Dios en Mateo 4. Vamos a hablar porque estamos hablando sobre la tentación. Entonces la tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Entonces dice en Mateo 4, capítulo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, ¿quién pone la tentación? El diablo. La tentación no viene de Dios. La tentación viene del diablo. La tentación siempre va a venir del enemigo, porque lo dice la palabra de Dios. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al fin tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. ¿Quién se le apareció? El tentador. ¿Y quién es el tentador? El diablo. Entonces el diablo es el que pone la tentación, mis queridos hermanos. El diablo puede aparecer en forma de mujer. El diablo puede aparecer en forma de dinero. El diablo puede aparecer en forma de trago. El diablo puede aparecer en forma de drogas. Y usted puede ver la tentación, pero si usted no cae en la tentación, no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Pecado es caer en la fornicación. Pecado es caer en el alcohol. Pecado es caer en la droga. El diablo le puede aparecer en forma de cualquier persona, pero si tú caes en la tentación, es pecado. Entonces la tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación, mis queridos hermanos. Pero dice la palabra que el tentador es el diablo. El tentador no es Dios. Dios nunca es un Padre de amor y de misericordia. Él nunca nos va a poner el pecado. O ustedes de padres le pondrían de pronto a sus hijos una tentación en pecado para que sus hijos caigan. No, porque uno de papá quiere lo mejor para sus hijos. Así es nuestro Padre Dios, quiere lo mejor para nosotros. Entonces la tentación no viene de Dios. La tentación es del diablo, porque ahí nos lo dice en Mateo 4, que el tentador es el diablo. ¿Y por qué la tentación viene del diablo? Nos lo confirma en Job. En capítulo 1 en Job dice que el mismo diablo fue a pedirle permiso a Dios para tentar a Job. El diablo fue y le pidió permiso a Dios para tentar a Job. Dios permite la prueba. Dios permite que seamos probados. Mas Dios no permite que el diablo nos haga daño, que el diablo venga a destruirnos, porque mire que el mismo diablo fue y le pidió permiso a Dios para tentar a Job. ¿Y qué dijo Dios? Tiéntelo, pero no me le quite la vida. Hay un pasaje bíblico en Santiago capítulo 1 versículo 12
donde dice: dichoso el hombre que soporta la prueba, porque si la ha superado recibe la corona que Cristo ha dado a los que aman. Dichoso el hombre que soporta la prueba. Somos probados como el oro, como dice en Eclesiástico 2. El oro se prueba con el fuego. Vamos a ser probados. Dios permite que seamos probados. Sí, vamos a ser probados, porque van a venir las tentaciones. Pero si tú no caes en la tentación, es un hombre dichoso, como lo dice en Santiago. Entonces, mis queridos hermanos, nunca digan en la tentación que son tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie, porque es un Padre de misericordia. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 13. Nadie diga en la tentación que es tentado por Dios, porque Dios ni puede ser tentado al mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propio deseo, que lo atrae y lo seduce. Después su propio deseo, una vez consentido, engendra el pecado, y el pecado, una vez cometido, produce la muerte. ¿Produce la qué? La muerte. Vea lo que dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 13. Nadie diga en la tentación que es tentado por Dios. Nadie diga en la tentación que es tentado por Dios. ¿Sí ve? Nos lo confirma la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 13. No es que David se lo esté inventando, la misma palabra lo confirma. Santiago 1:13, que nadie diga en la tentación que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado al mal, ni tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, nos lo dice la palabra, sino que cada uno es tentado por su propio deseo. Cada uno es tentado por su propio deseo. Depende su deseo, mis queridos hermanos, depende su carne. Si su carne le tira la maldad, mis queridos hermanos, el deseo le va a ganar. Entonces la tentación no va a ser de Dios, sino del enemigo, como lo dice en Mateo 4. Pero en vez de las tentaciones, uno mismo se las deja ganar por sus mismos deseos, que lo atrae y lo seduce. Que lo atrae y lo seduce, dice la palabra, no me lo estoy inventando yo, mis queridos hermanos. Después su propio deseo, ya lo dice la palabra. Después su propio deseo, una vez consentido, cuando usted consiente el pecado, cuando usted ve pasar a una mujer y cómo está hermosa, cómo está consintiendo el pecado. Cuando de pronto usted le pasa la droga y usted quiere fumar, está consintiendo el pecado. Cuando usted ve la cerveza y quiere, y si usted consiente el pecado, llega el pecado, mis queridos hermanos, le gana la tentación. Dice, consiente el pecado. Entonces dice la palabra, después su propio deseo, una vez consentido, engendra el pecado. Una vez su propio deseo consentido, engendra el pecado. Y una vez el pecado cometido, produce la muerte. Porque el pecado es muerte, mis queridos hermanos. El pecado no es vida eterna, sino muerte. El pecado nos lleva a la condenación, a condenarnos al infierno, mis queridos hermanos. Entonces el pecado produce la muerte. ¿Pero por qué produce la muerte? Porque nosotros mismos nos dejamos ganar de la tentación. Y a veces nosotros caemos en la tentación y le echamos la culpa a Dios. Es que Dios permitió que yo fuera tentado. Es que Dios permitió que, un ejemplo, mi hermano se matara en una moto. Dios permitió que mi hermano se matara a cuchillo con el otro. Dios permitió... No, Dios nunca permite nada. Dios es un Padre de amor. Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que engendramos el pecado. Somos nosotros mismos los que consentimos el pecado, mis queridos hermanos. Dios nunca nos va a poner la tentación. Él permite que pasemos por pruebas. Pero cuando nosotros estamos fuertes espiritual, no nos dejamos ganar del diablo. Entonces nunca caigan en la tentación que son tentados por Dios, mis queridos hermanos, porque Dios no tienta a nadie, mis queridos hermanos. Dios no tienta a nadie, nos lo dice la palabra en Santiago 1:13. Entonces, mis queridos hermanos, la tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Siempre acuérdense en esto, la tentación no es pecado, la tentación es buena, porque a través de la tentación nos damos de cuenta cómo estamos fuertes espirituales. Porque si usted está fuerte espiritual, no cae en la tentación, no se deja tentar por Satanás. Pero si usted está débil espiritual, mis queridos hermanos, cae en la tentación. Por eso hay que hacer ayuno y oración. Así bien, mis queridos hermanos, hoy damos este tema porque un hermanito me lo dijo. Un hermanito que me encontré en un barrio que estaba visitando una familia, una casa, y él me hizo esas preguntas. David, la tentación es pecado. La tentación viene de Dios. Entonces me dio por estudiar este tema y yo lo predico por las redes sociales. Paz y bien, mis queridos hermanos. Gracias a todas las personas que nos siguen por este canal de Por Su Llaga Somos Sanos y los que comparten este video, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Todo lo hago por amor a Cristo. Todo lo hago por amor a Cristo, mis queridos hermanos, porque desde que yo dejé la drogadicción, el alcohol,
Mis queridos hermanos, me dediqué a predicarle al Señor, a evangelizarle al Señor. Dios me los bendiga, paz y bien. Gracias a todas las personas que nos acompañan, que nos apoyan. Muchas bendiciones de parte de Jesús y María, y que el Señor los bendiga 70 veces 7. Paz y bien, y Dios me los bendiga a todos. Comparta este video para que llegue a muchas personas. Dios me los bendiga y síganos por las páginas de YouTube y de Facebook. Dios los bendiga.